Bueno, gracias, buenas tardes. Yo les voy a presentar un trabajo que titulé Investigaciones científicas sobre las drogas en México durante la primera mitad del siglo XX. Brevemente voy a hacer una pequeña reflexión un poco sobre la idea de la ciencia y el poder desde las ciencias sociales. Y les voy a presentar como un panorama general de algunas investigaciones que se hicieron en México durante este periodo, y voy a hablar de dos casos muy específicos, primero de una tesis muy interesante sobre el peyote y luego de un médico muy famoso en los años finales de los 30, 40, 50, que hizo varias investigaciones sobre distintas sustancias. Bueno, primero parto como de varias preguntas, ¿no? Yo no estoy especializada en la historia de la ciencia, pero empecé a entrar a este tema y me hice como varios cuestionamientos, ¿no? El primero tendría que ver con cómo las políticas hacia ciertas sustancias o plantas tienen, o si realmente tienen o no un sustento científico, o más bien hasta qué punto la ciencia ha contribuido como a fomentar la prohibición o a desacralizar ciertas plantas, que es un tema aquí en esta conferencia, o si la misma ciencia ha sido objeto de la guerra contra las drogas o de estas políticas, y qué consecuencias, digamos, que han tenido las políticas hacia las drogas sobre la investigación científica, ¿no? Son como varias reflexiones que me surgieron. Y bueno, considero esta idea, les reitero, desde las ciencias sociales, pero voy a hablar sobre todo de la ciencia médica, ¿no? De las investigaciones que se hicieron, y bueno, parto un poco de la idea de que la ciencia pues no es tan objetiva como pretende, ¿no? Que tenemos que analizarla pues en el contexto determinado en el que se genera, y pues de un montón de factores, ¿no? Políticos, económicos, sociales, morales y demás, ¿no? Y bueno, y como todos los campos o fuerzas que puede haber, ¿no? Un montón de sociólogos y científicos sociales han reflexionado un poco de cómo esas fuerzas, ¿no? que están alrededor del conocimiento científico, cómo hay que contextualizarlas o cómo han servido incluso como una estrategia de control. Voy a hablar brevemente de un autor que algunas personas no lo, pero bueno, alguien que ha hablado un poco de esta reflexión y en relación en torno a las sustancias es Foucault, y me interesa rescatar más allá de sus ideas del poder y de cómo la ciencia ha servido para eso. Él en un libro de historia del poder psiquiátrico habla de cómo la importancia de las sustancias en la historia de la psiquiatría y cómo ciertas drogas van a hacer un cambio fundamental en cómo se concebía sobre todo las enfermedades mentales. Él habla de locura, pero pensemos la locura como un concepto desde las ciencias sociales, no desde las ciencias de la salud, que creo que no sería muy correcto. Y él, ¿puedes poner la siguiente? Él va a aludir a este texto de Jacques-Joseph Muraud de Tours sobre el hachís. Bueno, es un libro que se publica en 1841 sobre el hachís y la alienación mental. Médico pues fue del club de los hachishins y pues hizo experimentos y él mismo consume el hachís, y es muy interesante porque lo que esto cambia es cómo él va a asociar los efectos que le va a dar el hachís en cómo, para entender mejor las enfermedades mentales, ¿no? Puede ser un poco, no sé, moral esta interpretación, pero al final lo que va a explicar es cómo los efectos de ciertas sustancias son como otro estado particular del sistema nervioso, igual que ciertas enfermedades mentales. Y lo que plantea Foucault, y que me parece muy interesante, es que hay todo un silencio en la historia de la psiquiatría en torno a estas sustancias que realmente terminan por ser determinantes en la forma en cómo se va a entender el cerebro, en la conciencia, y bueno, en general en el conocimiento científico de la medicina, de la química, pero bueno, en general yo creo que también se podría ampliar a otras ciencias. Y bueno, ya en la actualidad pues muchos científicos que parten más pues de estas ciencias médicas han hablado de cómo estas políticas hacia las sustancias pues han tenido efectos adversos en la investigación científica, ¿no? Por ejemplo, bueno, muy breve, no sé, David Nutt ha hablado de cómo el incluir estas sustancias en la lista 1, clasificarlo, pues ha tenido, ha ido como, ha afectado a la investigación en neurociencias, a la investigación terapéutica, etcétera. Hace poco tiempo pude platicar con un científico que trabaja de la neuropsicofarmacología,
y la psicología con varias sustancias, el doctor Carhart, y justamente le hice esta pregunta de cuál era, él plantea que las políticas hacia las drogas deberían estar determinadas por el conocimiento científico. Entonces yo le pregunté como hacia el otro lado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál ha sido el impacto de las políticas hacia las drogas sobre la ciencia? Y él me dijo que más que esta idea, que es lo que generalmente se plantea, de que han entorpecido, o no han entorpecido, como que han limitado o han parado estas investigaciones, él lo que dice es que claro que la prohibición afectó a la ciencia, pero no es que las hayan detenido, más bien él dice que se quitó como la objetividad de los investigadores, que al acercarse hacia ciertas drogas o ciertas sustancias, los científicos se han enviciado al concentrarse en los efectos negativos de las sustancias más que en otras propiedades, debido a que los recursos se fueron destinando a eso, a las investigaciones que constatan los efectos perjudiciales de estas sustancias, y eso a la vez pues fue en lo que se invirtió para publicarlo en revistas académicas, y luego pues se da todo un círculo, ¿no?, que puede llegar a los medios de comunicación y a la población en común, ¿no? Esto me parece muy interesante porque más que una restricción, yo lo podría interpretar como una especie de desviación del conocimiento científico que termina por ser tendencioso. Todo conocimiento científico pues no es del todo objetivo, pero aquí pues hay un caso en particular que termina por ser más tendencioso de lo que generalmente es, y bueno, pero de cualquier forma algunos estudios pues sí se detuvieron, otros se tornaron más tendenciosos, pero yo creo que es importante considerar que esto depende mucho de los espacios y de los periodos de los que hablamos, y bueno, y obviamente pues algunas investigaciones subsistieron en la clandestinidad, otras siguieron, otras tuvieron implicaciones legales y demás. Y bueno, pues, no, ahí está bien. Y bueno, el caso de México, que es el que he estudiado, pues no es la excepción, ¿no? Las restricciones hacia la investigación científica al respecto pues han sido constantes, pero bueno, también en ciertos momentos han sido fructíferas, nos van a hablar un poco después de algunos ejemplos, y bueno, han terminado por ser castigadas incluso, pero el caso de México también es importante pues por la cantidad de sustancias y de plantas y demás que hay, ¿no? Tanto en la parte que pues de producción de estas drogas ilícitas, pero también la gran cantidad de especies endémicas psicoactivas y su importancia, digamos, en las prácticas rituales, religiosas, terapéuticas, recreativas de las poblaciones indígenas, mestizas y demás población del país. Digamos que ha sido un foco y que ha llamado la atención tanto de científicos nacionales como internacionales. Y en un principio pues esto facilitó los estudios porque digamos que tienes la materia prima cerca de ti y puedes observar este tipo de circunstancias. Un ejemplo, bueno, es algo general en todo el mundo, pero aquí en México se hicieron muchas de estas farmacopeas que concentran como pues mucho de las recetas, de las aplicaciones, de las sustancias o el material que se podría usar, y bueno, estas farmacopeas reflejan claramente como los intereses de los científicos mexicanos al poner siempre, no siempre está ahí el peyote, otras plantas como el leuqui y demás, y bueno, plantas que no son de aquí, pero que también fueron adoptadas por la medicina oficial y la tradicional y demás, ¿no? ¿Puedes poner la siguiente? Bueno, eso es muy interesante porque incluso pues explicaban todo, cómo se preparaban las sustancias, demás. Ahí hasta está como ven la amapola y cómo se raspaba, o sea, está como todo el proceso, ¿no?, de cómo preparar. Y en general estas farmacopeas pues hablan de los usos que se les daban a esas plantas sin mayor estigma, ¿no? Esta sobre todo, esta es de 1920 y tantos, todavía, o sea, entre el siglo XIX y principios del XX, digamos que no estaban tan estigmatizadas, ¿no?, estas farmacopeas. Después se dejan de hacer también las farmacopeas, pero las investigaciones o el producto de estas investigaciones, pues algunas van a cambiar un poco. Puedes poner la siguiente. Y bueno, a lo largo desde finales del siglo XIX y luego principios del XX, los médicos en México hacen un montón de tesis, de artículos relacionados a las plantas y a sustancias, ¿no? Bueno, después, en un contexto histórico, pues esta producción se vio disminuida en la Revolución y después, pues por los cambios del contexto, pero bueno, siguieron haciendo, se retomaron después de la Revolución con ciertos matices, porque además después van a venir pronto ciertas restricciones. Puedes ponerla, bueno,
Bueno, sí. A lo largo del siglo XX, bueno, les digo, se publican temas así de todo tipo, ¿no? Es muy interesante que uno de los principales objetos de estudio, pues, son justamente la medicina tradicional o la medicina de las comunidades indígenas, que van a analizar los médicos a veces con una visión bastante antropológica, pero también muchas veces, pues, como con cierta dosis de exotismo, con ideas raciales de ese momento, pues, de despreciar un poco al otro y de considerarlo como incivilizado, pues, por el contexto de la época y demás. Y bueno, estas investigaciones pues fueron eso, desde observar el consumo, las prácticas tradicionales, pero también de analizar sus compuestos, de estudiar las formas de obtención de los extractos, las clasificaciones botánicas de las plantas, la experimentación en personas, animales y bueno, un montón de aplicaciones terapéuticas. Bueno, esta es la tesis que les comentaba del doctor José Mazzotti, es una tesis que se publicó en 1926, en la cual recopiló desde datos históricos, antropológicos, sobre el peyote, sobre su botánica, sobre la distribución geográfica de la planta en el país. Es interesante que él señala que él pues estaba buscando tener la planta para poder analizarla y que pues él sabía que en muchas partes de México la había. Al final dice que que logra conseguir algunas muestras de varios peyotes del estado de Zacatecas, de la zona de San y que son esos peyotes que están ahí, y bueno, él hace estudios químicos y puedes poner la siguiente, y bueno, va a citar a los investigadores que ya habían trabajado sobre el peyote como Lewin, Dixon que habían logrado aislar algunas de estas sustancias. Él en particular dice que logra aislar 3, la mescalina, la analodina. También esto es bien curioso porque muchos de los nombres de las sustancias ya cambiaron, no todas se llaman igual. Ahorita que hable un poco del cannabis van a ver cómo le daban otro nombre, y bueno, y el clorhidrato de analodina, y que logró sacar muchos otros químicos. Describe la mescalina como un líquido espeso, amargo, de color café oscuro, de reacción alcalina, soluble en el agua, en alcohol, en el benzol y mucho en cloroformo. ¿Puedes poner la que sigue? Es muy interesante porque lo que va a hacer él en esta tesis es que va a experimentar. Entonces va a aplicar estas sustancias que extrae el peyote directamente en personas, pero también en muchos animales, en perros, en ranas. Ese es extracto total de peyote al corazón de la rana. Puedes poner la que sigue. Y bueno, va a hacer todas esas mediciones. Bueno, yo no sé nada de en sí lo que eso representa, pero es muy interesante, ¿no? Como todo el análisis que hace y demás. Les digo, a personas, los extractos. Puedes poner la que sigue. Esa me gusta. Extracto de peyote bueno, no, la otra. Ay, no, a ver, regresa. Ah, sí, no, la que sigue. Esa la tortuga. Extracto de peyote sobre las terminaciones cardíacas de una tortuga. Es interesante, o sea, como toda la experimentación que hay, ¿no?, detrás de eso. Y pues eran estudios bastante completos, ¿no? O sea, de todo. Ve desde la parte antropológica, dónde crece esta planta, habla de su historia, pero pues también va a ser como este tipo de estudios. Bueno, esto es la tesis de Mazzotti. Y les digo, hay otro, ¿puedes poner la que sigue? También el cannabis va a ser una planta pues también muy estudiada en México. También pues van a ver tanto la parte histórica, hay muchas discusiones, incluso en un punto se pensaba que la marihuana era de aquí y que como los indígenas, después van a ver que hay indígenas que aún la usan, pero como era como una práctica muy dentro de la cultura, pues algunos decían que la marihuana de México era más fuerte que la de otros lados del mundo, pero después se dan cuenta que es la misma planta y bueno, ¿no? Pero por ejemplo es interesante que para los años 30 se pensaba que su principio activo eran la cannabina y hashishina, o sea, no se sabía del THC, por ejemplo, ¿no? Y que era pero ya se sabía que era una resina soluble en alcohol. Y bueno, los médicos también estudiaron sus aplicaciones terapéuticas para enfermedades que todavía se sabe que tienen propiedades el cannabis, como el asma, para las reumas, un montón de dolores, ¿no? Desde migrañas, cólicos, como un sedante para el insomnio, para la depresión mental, y hay listas, ¿no?, de las aplicaciones terapéuticas que se usaban en la medicina tradicional, en la oficial, y que también se estaba experimentando para comprobar el potencial de esta planta. ¿Puedes poner la que sigue? Y bueno, o sea, un montón de sustancias, ¿no?, digamos que fueron objeto de estudio, ¿no?, desde cómo la cocaína y sus usos en la anestesia local, y pues experimentaron para hacer operaciones en los ojos, demás, la cafeína, el opio, la heroína, la morfina, la benzedrina, y otra gama de sustancias pues fueron objeto de investigación científica, ¿no?, desde eso, aplicación de la morfina en el parto, para hacer cirugías y demás, ¿no? Bueno, todavía, pero va a haber un cambio un poco. Este tipo de estudios yo creo que van a disminuir por todo el contexto.
Puedes poner la que sigue. Y bueno, también algo que va a pasar es que se va a empezar a advertir, o sea, primero va a ser como los usos terapéuticos, pero va a empezar a ser una preocupación de los médicos, digamos que el consumo problemático de estas sustancias. Entonces también va a haber un montón de tesis que van a hablar, en ese momento eran casi todas manías, ¿no? O el heroinismo, hasta el marihuanismo, dicen, y la gente que tenía marihuanismo. Y bueno, y empiezan a cuestionar, y decían, bueno, sí, la marihuana se puede usar así, pero hay que tener cuidado con las dosis, ¿no? Porque eso puede producir ebriedad o cierto, así dicen las fuentes, no lo digo yo, o cierto grado de embrutecimiento, ¿no? Algunos médicos mencionan ese tipo de efectos, entonces que pues había que tener cuidado, y bueno, en general se va a hablar de las toxicomanías, ¿no? Sobre todo en los años, la primera mitad del siglo XX. Y bueno, y se va a empezar también a indagar, por ejemplo, si su consumo inducía a cometer ciertos crímenes, ¿no? En particular de la marihuana o de la heroína o de otras sustancias. Y va a haber todas estas tesis de las toxicomanías. Y bueno, otro tema que va a ser muy interesante, que ya sería otra ponencia, no voy a hablar, pero es como de las terapias que usaban, ¿no? Hubo incluso un hospital de toxicómanos donde trataban a las personas con estas enfermedades, y hay todo un montón de métodos, ¿no? Para tratar estas, que eran otras sustancias, al final lo que les aplicaban, ¿no? Pero va a haber un montón de investigaciones. Y bueno, ¿puedes poner la siguiente? Bueno, a lo largo de la década de los 20 se van a promulgar en México un montón de disposiciones para la inspección y vigilancia, les llamaban las drogas enervantes. Y bueno, para la década de los 30 digamos que se consolida la criminalización, no de todas, por ejemplo el peyote está más en un vacío legal, pero el cannabis sí y otras sustancias, pero al final como que esta prohibición va a englobar, aunque sean sustancias y plantas muy diferentes, pues lo va a englobar y se va a empezar a generar estigmas y controles legales, sociales, y bueno, en los 30 incluyen estas sustancias al Código Penal, entonces pues termina a ser una prohibición más fuerte. En parte esto a causa de las presiones internacionales, pero también pues de la Liga de Naciones, de lo que era la ONU, bueno, sí, de lo que hoy es la ONU, y bueno, de países como Estados Unidos que van a hacer ciertas presiones. Quiero aclarar que desde 1931, el Convenio de Ginebra para limitar la manufactura y regular la distribución de estupefacientes aclaraba que los fines de ese tratado eran precisamente limitar la fabricación de los estupefacientes a las necesidades legítimas del mundo para usos médicos y científicos y reglamentar su distribución. Sin embargo, aquí yo me pregunto con estas declaraciones, ¿cuáles son los usos legítimos, ¿no? ¿Quién va a ir determinando qué es lo legítimo, qué no, qué sustancia sí, qué medicina sí y qué no, o si el uso recreativo no lo es? Y creo que al parecer en México, su larga tradición de uso de especies psicoactivas, esa es un poco mi hipótesis, y su importancia como de posterior como productor mundial de drogas ilícitas, que ya para entonces, para los años 30, ya se empezaba a tener fama de que México producía distintas plantas y demás, pues esto va a incidir en cómo deslegitimar la producción científica de México. Va a ser bastante más limitada si uno lo compara con otros países, que es una reglamentación mundial, pero a otros países sí se les dieron estos permisos y a México creo que ha sido de los que más se ha visto afectado. De cualquier forma, un montón de médicos, farmacéuticos y científicos siguieron observando y experimentando con plantas y sustancias que comenzaban a ser objeto de mayor control. Algunos médicos, que sí eran partidarios de la prohibición, argumentaron, igual en finales de los 30, que la marihuana es un enervante de espíritu que enloquece, degenera la raza y mata. Incluso algunos dijeron que debía equiparar con el homicidio calificado de los delitos contra la salud, pero no todos los médicos tuvieron esa postura. Entonces el otro caso del que quiero hablar es de, ¿puedes regresar? Del doctor Leopoldo Salazar Viniegra. Tal vez algunos hayan escuchado, algunos no. Ahora en México se ha vuelto como un poco un ícono del activismo del cannabis y demás por la importancia de sus estudios. Leopoldo Salazar Viniegra fue un psiquiatra de Durango, pero pues que se desarrolló en sus investigaciones sobre las drogas, pero también sobre las enfermedades mentales. Estuvo en el manicomio más importante que hubo aquí en México, el manicomio de la Castañeda, y ahí hizo un montón de experimentaciones e investigaciones, ¿no? De todo tipo, ¿no? Y uno de los más importantes, pues, de sus investigaciones más importantes son sobre la cannabis. Este artículo es súper famoso, el del mito de la marihuana, porque fíjense, desde 1938, sí,
él dice que ya hay toda una mitología en torno al cannabis y que deberíamos de cuestionar, que muchas de las ideas que ya se empezaban a plasmar en los medios, en los periódicos o por algunos científicos, eran más un mito y eran todo un alarde y un clamor que se estaba ahí generando y que no eran tan objetivos. Entonces él en sus experimentos y en sus investigaciones pudo comprobar que el cannabis en ningún caso generaba inconsciencia, impulsos criminales, alucinaciones terroríficas ni ningún tipo de locura, como argumentaban otros médicos. Esto mediante la experimentación científica, ya que ofreció inflorescencias y algunos extractos de cannabis a gente de todas clases y en las condiciones más variables. Además, el médico consideraba excesivas e injustificadas las leyes sobre su uso de la marihuana y consideraba establecer políticas de drogas, bueno, eso de políticas es entre comillas porque no se les llamaba así, pero desde un enfoque sanitario y no desde uno de seguridad, y consideraba que la criminalización, que en ese momento muy temprano solamente estaba enriqueciendo a los traficantes, más que en realidad regular de alguna manera estas sustancias. La que sigue, puedes poner. Salazar Viniegra estudió, además del cannabis, otras sustancias como el opio. De hecho, diferenció muy claramente entre el consumo de la marihuana y la dependencia que los opiáceos sí podían causar. Y, por ejemplo, decía que en este hospital de toxicómanos que existió en los años 30, dice, de vez en cuando asilamos marihuanos, señalando que los últimos no requieren tratamiento alguno, mientras la cantidad de opiómanos es abrumadora. Aunque, sin embargo, pues él también hablaba de las propiedades analgésicas y los potenciales de la amapola y de sus derivados. ¿Puedes poner la que sigue? Ahí sí, muy bien. Otra sustancia que ahora me llama mucho la atención, porque ahora pues está teniendo aplicaciones terapéuticas, no la misma, pero del grupo de las anfetaminas. Él va a hablar de la benzedrina. La benzedrina, cuando llega a México, pues se va a vender. De hecho, ese anuncio primero es de un periódico, o sea, se vendía sin ningún problema, como muchas otras sustancias antes, y la anunciaban, y la benzedrina, digamos que es la anfetamina. Bueno, las anfetaminas tienen una historia en la guerra, ¿no? Muy interesante, pero es la droga, digamos, de los aliados, ¿no? Del grupo de los aliados. Entonces, pues es la que va a llegar a México, y pues se vendía sobre todo la benzedrina de una empresa norteamericana, Smith, Klein and French, y se encontraba en estos inhaladores, ¿no? Por si tenían nariz tupida, dice. Pero bueno, el psiquiatra advirtió que ese método de inhalación era como un poco peligroso, por la forma de la dosificación. Él había visto mucha gente que se la pasaba con su tubito ese y luego ya no lo querían soltar, pero bueno, él lo que le llama la atención y por lo que decide estudiar la benzedrina, dice, el problema es que ya hay todo un montón de clamor y de censura y de información alarmista, que él lo va a comparar con la marihuana. Dice que sobre todo en Estados Unidos, y entonces él va a decir, se ha estigmatizado también esa sustancia cuando en realidad pues hay un potencial terapéutico en ella. Él dice que, bueno, escribió también ese articulito de la benzedrina en neuropsiquiatría, y él señaló que pues esa sustancia era una sustancia de interés científico y con notables efectos sobre los centros nerviosos. Y que bueno, que podía tener aplicaciones terapéuticas, por ejemplo, para tratar la narcolepsia, para las crisis convulsivas, para aumentar el desempeño mental o para eliminar la fatiga en alcohólicos y morfinómanos. Entonces, pues él un poco su idea era pues partir de investigar y tener como una visión más amplia. ¿Puedes poner la que sigue? Este otro médico fue el alumno de Salazar Viniegra, el doctor Jorge Segura Millán, y publicó este trabajo también muy bonito que se llama La marihuana, estudio médico y social. Y bueno, él también va a tener conclusiones un poco similares a las de su maestro, y bueno, también hizo experimentos muy interesantes en que le daba perros, palomas, y ¿puedes poner la que sigue? Bueno, esa es su cámara de inhalación que era para los animales, ¿no? Ahí los metían, le echaban humo de cannabis y a ver qué pasaba. Hacían un registro, eran fines científicos. Y también, pues, también lo dieron a otros médicos. Salazar Viniegra también es famoso porque los daba a los médicos, a veces les decía, a veces no, a ver qué pasaba, pero o sea, pues ya ven que no pasa nada si fuman esa hierba. Pero bueno, el doctor Jorge Segura Millán también
pues les dio, también estudió en el hospital de toxicómanos y veía como a los que supuestamente estaban enfermos, y también dijo que había un montón de información ya tergiversada sobre estas sustancias, y para este médico las sentencias dictadas a los infractores sanitarios eran injustas debido a que se penaba sobre todo a portadores por cantidades ínfimas a la planta. O sea, vemos que a veces no cambian mucho las cosas, ¿no? Además de que por lo general las sentencias recaían en individuos de las clases bajas. Eso es algo que va a ser muy constante en México, más que, como por ejemplo en Estados Unidos, que es como una cuestión más racista, aquí va a ser yo creo que muy clasista, más aún a quien se va a criminalizar es a los pobres. Y bueno, lo más interesante de estas sustancias es que influyeron en la adopción de políticas públicas desde la salud en México para el tratamiento de personas con consumo problemático, e incluso hay un momento, hay unos meses en 1940 en que un poco a raíz de las investigaciones de estos médicos, o por lo menos basados en sus ideas, se van a legalizar, o más que legalizar, se van a establecer dispensarios de enervantes. Su idea era que el Estado controlara estas sustancias más que serlo ilegal, y bueno, por un tiempo va a haber algunas personas me han dicho que es como el Ámsterdam mexicano, ¿no? Pero lo va a controlar las autoridades sanitarias, pero después pues presiones internacionales de Estados Unidos van a detener sucede. Eso es otro suceso que hay muchas investigaciones, no me voy a meter. Y algo que va a pasar es que estos médicos, y aquí es algo que les van a tener trabas, ya van a empezar a tener trabas para desarrollar sus trabajos. En esa tesis, el doctor Segura Millán tuvo que recurrir, dice que el otro que sí pudo traer sus peyotes de Zacatecas, ¿no? Legalmente, pero dice que tuvo que incluir tanto el tráfico lícito como ilícito, no, más bien tráfico ilícito para lograr traer estas sustancias, y que él lo describe así, una verdadera lucha hacer para importar extractos de cannabis que le ofrecía la casa Merck para sus investigaciones, pero pues al final las autoridades mexicanas lo amenazan y le dicen que, bueno, él dice en su tesis que el gobierno le puso múltiples dificultades para la importación, alegando el gobierno que ni para experimentaciones científicas era permitido el empleo de la planta, y se le advirtió que cualquier actividad relacionada con la marihuana estaba penada. Y bueno, otra cosa que va a pasar también es que Salazar Viniegra pues fue investigado por el Buró de Narcóticos norteamericanos, el antecesor de la DEA, y pues obviamente no fue el agrado de Harry Eslinger, este gran prohibicionista. Son bastante contemporáneos, de hecho pues tenían constantemente cartas y comunicaciones, pero a Salazar Viniegra pues a Eslinger más bien no le agradó nada, e incluso buscó desprestigiar sus estudios, ¿no? Y argumentando que en algunos documentos de los archivos de Estados Unidos dice que pues este hombre violaba las legislaciones internacionales y trató de desprestigiarlo como con la comunidad científica del momento internacional. Entonces, bueno, es interesante, ¿no? Que también un poco por ahí vino la vigilancia. Y bueno, puedes poner así. Algo que quiero, bueno, este es como el otro caso, bueno, este es el perrito después de entrar a la cámara de inhalación, ahí pueden ver antes, después, puedes poner la que sigue. Y bueno, esto es lo que les digo, pues el gobierno norteamericano va a observar cada vez más este tipo de cosas, y bueno, creo que estos casos como de desviación, yo puse de la investigación científica, pues es eso, estaban claramente relacionados con el contexto internacional, tanto con el avance científico en otros países como con las normativas mundiales. Y algo que quiero mencionar es, por ejemplo, ¿puedes poner la que sigue? Estos reportes de… Sí, ya voy a… ¿Cuánto llevo? Bueno, rápido voy a acabar como con esto que dijo la OMS, ¿no? Quiero decir, en los 50, en sus informes que hacían, la OMS más bien definió las adicciones como un periodo de intoxicación crónica en detrimento del individuo y la sociedad, producido por el continuo consumo de una droga, natural o sintética, e integró dentro de esta problemática a la cannabis. Y bueno, lo que dijo la OMS es que produce una degeneración de carácter permanente y que dicho abuso sigue planteando un problema en muchas regiones del mundo, y que no solo no deberían atenuarse las medidas de fiscalización, sino que deberían redoblarse los esfuerzos para abolir el empleo de la cannabis con fines terapéuticos. Entonces, ahora la OMS dice que ya lo reconocen como medicina, pero lo que decían hace unos años no era eso. Y bueno, entonces puedes poner la que sigue, la otra, bueno. Esa anterior puedes ponerla. Bueno, entonces al final en los 50, 60 se da como todo un auge de las investigaciones, sobre todo de psicodélicos. México va a ser fundamental.
pero poco a poco digamos que estas políticas se van a ir enfocando más a la seguridad y se va a detener la investigación científica nacional, al grado que incluso va a haber gente que va a acabar en la cárcel, y es de lo que nos van a, bueno, no exactamente eso, pero del doctor Salvador Roquet. Es muy interesante este documento porque en un congreso de plantas sagradas es una persona que terminó en la cárcel por ololiuqui, peyote, hongos alucinantes y demás. Entonces quería poner eso, y puedes poner la que sigue. Rápidamente Magali nos va a contar un poquito más sobre Salazar Viniegra, ya tiene un conocimiento más directo sobre eso. Hola. Previo a esta plática, no sé si alguien ya había escuchado el nombre de Salazar Viniegra, o previo a lo que platicó Nidia sabían que ya había habido una legalización de las drogas en México en 1940. Pues yo no sabía hasta hace poco, y para mí fue muy sorprendente enterarme. La otra pregunta sería, ¿dónde creen que se gestaron estas ideas? ¿No? ¿Dónde creen que se pudieron gestar las ideas de los primeros experimentos formales, es decir, científicos en relación a la marihuana a nivel mundial? Pues fue aquí en México, y puedes pasar a la siguiente. Fueron en la Castañeda, ¿no? Igual sí tiene lógica si lo pensamos un poquito. Salieron del Manicomio General de la Ciudad de México. Esa es una foto familiar porque los gestó como estas ideas las gestó, como platicaba Nidia, el doctor Leopoldo Salazar Viniegra, que fue mi abuelo. Entonces, pues por ahí van los recuerdos familiares, ¿no? Tardé muchos años en entender la importancia de las ideas de mi abuelo, y creo que a nivel histórico, como sociedad mexicana, también tardamos muchos años. El mito de la marihuana se publicó en 1938 y 80 años después lo están retomando diferentes autores, y me parece interesante cómo viajó en el tiempo esto. Él pensaba que posterior a estas investigaciones estaba abriendo la puerta para, una vez desmitificada la marihuana, poder avanzar, ¿no? O sea, una vez que se entendía que la marihuana no hacía más daño que el tabaco, ¿qué nos podía aportar esta planta, no? Pero parece que tuvieron que pasar más años de lo que él pensaba para poder avanzar en estas investigaciones. Él afirmaba que cualquier estudioso de la conducta del hombre debería de pasar por lo menos 10 años en el manicomio, ya que es el único laboratorio para desentrañar los móviles de la conducta humana. Él estuvo en el manicomio más de 20 años, aproximadamente 23, fue médico de la Castañeda y también fue director por una temporada. Como lo comentó Nidia, también fue una muy breve temporada director de toxicomanías en la Secretaría de Salubridad, y llegaron hasta Ginebra a proponer el nuevo reglamento de toxicomanías que proponía la legalización de las drogas en México. Por eso, pues la vigilancia, ¿no? Después. Entonces, así como él lo dice, de 1925 al 48 fue su laboratorio, la Castañeda, donde no solo experimentó con toxicómanos, sino con todos los grupos que estaban ahí. Imaginen más o menos finales de los 20 hasta los 40, todos los grupos que representan algo que como sociedad queremos encerrar, ¿no? No solo los estudió, sino que vivió y convivió con ellos, porque las casas de los doctores estaban adentro del manicomio. Entonces ahí salieron todas estas ideas, pero también ahí nacieron sus hijos, ¿no? Ahí vivió mi abuela, que fue laboratorista también. Entonces, creo que aparte de rescatar sus estudios sobre toxicomanías, hay que rescatar un tipo de pensamiento que tiene que ver con aproximarse a todos los grupos segregados por la sociedad desde un punto de vista humanista, ¿no? Hay muchas historias que no voy a contar ahorita, pero por ejemplo, Felicitas era la nana de mis tíos y de mi mamá, era una interna del manicomio, ¿no? Había otro de los internos que siempre abría la puerta, ¿no? O sea, dentro de la estructura que era el manicomio, él trató de tratar diferente a los enfermos. Goyo Cárdenas, el famoso asesino serial de Tacuba, era el que cargaba en hombros a uno de mis tíos, ¿no? Y le hacía caballito, incluso hizo que Goyo Cárdenas fuera el administrador del kiosco del manicomio, ¿no? Ponía música en el manicomio,
organizaba bailes en el pabellón de mujeres, y Polo, su hijo mayor, tenía que ser el chambelán de todas las internas, porque él pensaba que la música era una forma de liberación, ¿no? Entonces, esa forma de entender a los enfermos como seres humanos, creo que también es algo que se tiene que rescatar, y obviamente a los toxicómanos, ¿no? Que fue pues uno de los temas que le apasionó toda la vida, ¿no? Y bueno, entonces les quiero platicar, ¿podemos pasar a la siguiente? Un poquito del proyecto, ¿no? Bueno, ese es el artículo de Criminalia y la portada de la tesis de la que también habló Nidia, de Segura Millán, que fue su alumno, y creo que básicamente él en Criminalia pone los resultados de los experimentos que sí están más a detalle en la tesis. Y entonces, como me decía un amigo, sí, Magali, está padre esto, está interesante, pero ¿por qué tenemos que regresar 80 años, no? Hablar de un científico mexicano. Primero, porque creo que está borrado en la historia de México un precedente tan importante. No estamos acostumbrados a pensar que en algún momento en México se hicieron los primeros estudios formales de la marihuana, o sea que México a nivel científico marcó ahí, fue completamente vanguardista, y que finalmente sus ideas hicieron eco en un primer intento de legalización de las drogas, y pues que 80 años después lo estamos retomando, ¿no? Aquí, hoy, de alguna forma, tal vez no legalmente como quisiéramos, pero ahí va. Entonces, el proyecto que yo tengo, rápidamente se los platico, es el archivo de mi abuelo, que llegó a mis manos muy tarde, estuvo guardado muchos años por mi abuela, y luego muchos años por mi tío, así como, no sé, es muy chistoso que haya llegado justo a mis manos cuando diferentes autores empezaron a retomar el tema, ¿no? Entonces, la idea es digitalizar todo el archivo. Hay varios documentos importantes que si se meten a la página después van a poder verlos más a fondo, o si me contactan también. La idea es digitalizar todo el archivo y ponerlo a disposición de cualquier interesado. La segunda parte es generar un documental, aprovechando que todavía hay una generación de personas que lo conoció, para poder rescatar todo lo que no está escrito, ¿no? Como todas las anécdotas. Y pues también darle un toque humano al personaje, ¿no? Digo, sí fue un gran científico mexicano, pero también fue un padre de familia, y un ciudadano, ¿no? O sea, un ser humano, ¿no? Y finalmente, esta es una frase que me gusta mucho, que encontré en uno de sus textos, ahora que he estado hurgando en el archivo, que dice: la locura es una forma de pensamiento y el loco es un estilo de vida, entiéndalo quien pueda, ¿no? Él siempre se refirió al manicomio como nosotros los del barrio del manicomio, ¿no? Entonces, mi mamá y mi tío pensaban que las rejas del manicomio estaban ahí para que la gente de afuera no pudiera entrar, ¿no? O sea, como la concepción de unos niños que tuvieron el manicomio como casa, la verdad es que es muy interesante. Finalmente, ese es el site del proyecto, está empezando. Estamos en el momento de conseguir fondos, ¿no? Ya está el planteamiento, y espero que todos los interesados puedan acompañarnos en este proceso, y muchas gracias. Vamos a tener preguntas ahorita. No, al final. Sí. Creo que como empezamos un poco tarde, dejamos las preguntas entonces todas hasta el final. Por favor, acuérdense de sus comentarios, preguntas, y le doy la palabra a Richard Jensen, Ivonne Roque y Donna Dreyer, que presentan la ponencia. Salvador Roque, pionero mexicano en el uso de plantas sagradas en psicoterapia. Quería a ver, en español. Quería avisarles que nuestra ponencia va a ser en forma de casi una conversación, y mi esposa, la doctora Donna Dreyer, nos va a hacer preguntas, y Bonnie y yo vamos a hacer lo mejor posible para contestarlas.
Lo siento para mi español. ¿Quién fue el doctor Salvador Roquet? Buenas tardes. ¿Sí se oye? Buenas tardes a todos. Como ya les dijeron, mi nombre es Ivonne Roquet. Yo soy hija del doctor Roquet. Trabajé con él durante más de 20 años. Y bueno, ¿quién fue el doctor Roquet? El doctor Salvador Roquet fue un científico dedicado al servicio de la humanidad. Él nació en el año de 1920, un 15 de diciembre, en el puerto de Veracruz, y falleció el 8 de abril de 1995 en la Ciudad de México. Él amaba su ciudad de Veracruz y él venía de un nivel socioeconómico bajo, le costó mucho trabajo poder estudiar y tuvo un padrino que en ese entonces estaba dentro del Club de Leones y él le facilitó el poder ir a la Ciudad de México para estudiar la carrera de medicina. Ahí él estudió la carrera de medicina en la Universidad Autónoma de México y se especializó en malariología o paludismo. También se especializó en neumología y en psiquiatría. En todas estas especialidades él tuvo cargos importantes, fue jefe de la campaña nacional para la erradicación del paludismo en Villahermosa, Tabasco, estuvo como jefe del departamento de tuberculosos en el Hospital Manuel G. González, que actualmente es un hospital general, y en psiquiatría él fue el jefe del departamento de higiene mental del ISSSTE. Creó la primera escuela para padres de familia y es el creador de la terapia de psicosíntesis, que es donde él usa todas estas plantas sagradas. ¿Cómo llegó a iniciar trabajo con plantas sagradas? Mientras que estudiaba como psicoanalista y como psiquiatra aquí en México, le ofrecieron una oportunidad al doctor Roquet de tomar mescalina. Y lo tomó, fue a un manicomio donde le inyectaron mescalina y le pareció interesantísimo los efectos y le pareció que podía servir mucho como una manera de avanzar la psicoterapia. Años después estaba en París y estaba caminando y vio una librería y en la librería había un libro acerca de hongos mexicanos, hongos sagrados mexicanos, y le interesó mucho la idea, lo abrió, vio un retrato de María Sabina, eso le fomentó mucho el interés formó una expedición a Huautla de Jiménez, interdisciplinaria, estudiaron el uso de varias plantas alucinógenas, estableció él una relación con María Sabina, la sacerdotisa de los hongos, y desde esa investigación escribieron un libro que se llama La Operación Mazateca, detallando todas las diferentes sustancias y cómo se usaban para curar. Un momentito, complementando lo que dice aquí el doctor Jensen, no fue en un manicomio donde le suministraron la mescalina, era un hospital, y entonces fue invitado por su psicoanalista. En ese momento él estaba haciendo la especialidad de psiquiatría y le dijo que si quería ser voluntario porque se estaba haciendo un estudio sobre una tesis de alucinógenos, y mi papá siempre con ese espíritu aventurero también, dijo que sí, pero además escogió la vía que quería que se le suministrara, y la vía que él escogió fue la vía intravenosa. Entonces todos los que tienen nociones de medicina o alguna cosa saben que la vía intravenosa es la vía que entra más rápido. Entonces se pueden imaginar qué efecto causó en él,
que lo descolocó completamente y además corrió el riesgo de poderse haber suicidado, porque en ese entonces no se tenía un conocimiento de cómo manejar todas estas situaciones, ya que el efecto que causaba en la mente era romper todas las barreras, pero no tan solo las barreras, sino toda la represión interna del individuo. Entonces afloraba todo el subconsciente y se confrontaba con la realidad, una realidad que para ese momento él no pudo con ella. Nada más para… ¿Cuál es la importancia de su trabajo? Bueno, desde mi punto de vista, la importancia del trabajo del doctor Roquet, lo más importante es que como dijo Richard, cuando él se encontraba en París, y que porque pasaron, después de esta experiencia que él tuvo, pasaron 10 años. Perdón, es que no se oye ya mucho, no se puede dejar el aire. Sí, ya se escucha, tiene razón. Que sí fue importante lo que dijo Richard cuando el doctor Roquet se encontraba en París. Pasaron de esta primera experiencia que le estamos hablando, de 1957, pasaron 10 años. Y cuando él se encontraba ahí en París y vio esta bibliografía sobre los hongos, él en algún momento, yo lo escuché decir que fue como un fuetazo que le hicieron y que él dijo, yo tengo que estudiar sobre todas estas plantas sagradas, puesto que, y el mejor lugar para hacerlo, pues es mi país. Él se fue y se adentró a sus raíces y fue directamente se fue a fondo a investigar, se fue a la sierra, consiguió los contactos y inició su travesía en toda esta investigación. Se contactó con Alfonso Caso, que en ese entonces era el director del Instituto Nacional Indigenista, que a su vez Alfonso Caso lo contactó con el doctor Carlos Sinchaustegui, que era el director del centro de Huautla de Jiménez, Oaxaca. Y entonces ahí él tuvo su primera entrevista con María Sabina e inició toda esta investigación. Y la importancia es que él aprovechó toda esa riqueza etnobotánica que tiene nuestro país. Entonces se fue a diferentes comunidades como son Ayautla, Tenango del Valle, también estuvo en la Sierra Mije, estuvo con los huicholes, estuvo con los tarahumaras, pero todo este trabajo que hay detrás de la investigación, casi nunca se habla de él. Realmente no era sencillo. En ese entonces, para llegar a Huautla de Jiménez, Oaxaca, era toda una odisea. Y dependiendo si tenías un mal tiempo, que los carros podían irse al vacío, se te atascaban las llantas, tenías que empujar el carro, en fin. Y también no podías llegar nada más así, decir, bueno, yo voy a estudiar esto, no. Lo que sí hacía el doctor Roquet era muy respetuoso con los indígenas. Entonces, él se dedicó realmente a estudiar, a aprender de toda esta práctica indígena milenaria. Y lo que hizo, y por eso fue muy importante, es que las incorporó a la psiquiatría moderna, con todo el respeto que merecen ambas. Y de ahí él creó su propia técnica, porque él dijo, yo no voy a hacer el trabajo que han hecho otros investigadores que me han precedido, yo voy a hacer mi propio trabajo con mis propios conocimientos. Y eso era la gran fuerza y lo que me impresionó tanto de lo que pudo hacer Roquet, es que puso atención a lo que hacía dentro de los rituales, no para copiarlos, pero para entender los principios de los ritos, porque eso es la base de nuestra humanidad.
para poder desarrollar ritos de curación modernas de nuestra sociedad, de la sociedad de México de su día. Eran los ritos que hacía él, con una variedad de plantas, pero con ceremonias que empezaban con ceremonias sin liderazgo, ¿no? Donde los pacientes, como una cultura entre ellos, se reunían, y los que estaban acabando terapia hablaban a los que entraban a terapia de qué se trata la terapia, de qué puede pasar aquí, cómo es la cosa. Los del entremedio también entrenando los que entraban en cómo eran los efectos, cómo se puede uno ir, cómo se puede uno regresar a su infancia. En los ritos que hacía era como en una sesión de psicosíntesis, porque él no lo veía como ritual exactamente, aunque era un ritual, ¿no? El psicoanálisis también es un ritual. El paciente llega, se acuesta, somos como seres humanos, somos seres de rituales, ¿no? Y en este ritual de la psicosíntesis, lo que fomentaba en los pacientes era un ánimo para llegar a curarse, para llegar a entenderse, para entender su problemática y conseguir el significado de la vida, conseguir un encuentro con Dios, conseguir el amor dentro de sí mismo. Do you want them to be going off in the background now? Okay. No. Y los puede dejar seguidos los dos. Sí, el doctor Roquet asimiló toda la idiosincrasia de nuestros hermanos indígenas y lo puso al servicio de la humanidad, como les había dicho anteriormente. Él hacía un trabajo, se puede decir, de interculturalidad, porque él llegaba a las comunidades y además de presentarse y pedir permisos y poder trabajar, establecía una relación, y entonces los mismos, por ejemplo en la región mazateca, los mismos mazatecas le llevaban las plantas, y entonces él empezó a estudiar todos los ololiuquis, el manto de la Virgen que le conocen, la salvia divinorum, y se compenetró mucho. El intercambio que él hacía era, ponía un dispensario médico y cuando llegaba daba consulta, atendía a los indígenas, llevaba medicamento, les llevaba ropa que recolectaba, juguetes a los niños, en fin, había todo un intercambio. Entonces nosotros sabemos cómo son, bueno, los que han estado en contacto en la sierra y han estado en contacto con nuestros indígenas, saben que de entrada tampoco somos bien recibidos, porque siempre hay esa desconfianza. Entonces, pero cuando un indígena te abre los brazos, es para siempre. Te da lo poco que tiene, te lo da. Si tiene un petate para dormir, el mismo petate que te da. Si tiene una jícara con algún líquido, es lo que te da. Y se ofrecen y se entregan realmente. Entonces, el doctor Roquet estableció muy bien estas relaciones y los respetó mucho. Cuando vine yo a México por primera vez a observar la técnica de Roquet, yo estaba trabajando en el centro de investigación en Maryland, en los Estados Unidos, con LSD, con DPT, con psilocibina y con MDA, diferentes drogas psicodélicos en psicoterapia. Cuando regresé, mis colegas me preguntaron, ¿qué te encontraste allá en México? Porque
Roquet había venido y había hablado de cómo llevaba a veces a los pacientes a la sierra o al desierto a participar o a tener ceremonias al lado de los indígenas, ¿no? Y me preguntaron, pues, ¿qué observaste? Y lo que dije es que yo observé algo más de 50 años avanzado de lo que estamos haciendo nosotros. No podemos llegar a lo que está haciendo el doctor Roquet científicamente, haciendo pasos lógicos el uno al otro, porque este señor ha tenido un permiso abierto para poder trabajar. El micrófono ya no. Se oye. Para poder trabajar abiertamente, y él ha podido experimentar a nivel clínico lo que no funciona, lo elimina, ¿no? Y tiene una técnica tan avanzada de tantas diferentes etapas que podíamos hacer estudios científicos sobre su técnica, pero evolucionar esa técnica empezando con el proceso que estamos haciendo nosotros nos tomaría, quién sabe, más de 200 años. ¿Cuáles fueron las circunstancias políticas que le permitieron realizar su trabajo? Bueno, él estuvo como jefe del Departamento de Higiene Mental en el año del 65 al 70. Entonces él tenía un cargo importante y las condiciones eran buenas para él para que iniciara todo este trabajo, y él se la jugó, como decimos nosotros, y empezó todo este trabajo. Pero como decía Richard, le habían dado un permiso de palabra, y entonces él trabajó con todas estas sustancias por mucho tiempo, hasta que llegó el momento que, como dijo Nadia, lo metieron en la cárcel. Entonces le hicieron una mala jugada, como decimos nosotros, ¿no? Porque además de que él, cuando tuvo su primer contacto con el alucinógeno, que les platicábamos de esta experiencia, en ese entonces el hospital en donde él tuvo la experiencia era director Ramón de la Fuente, y Ramón de la Fuente tuvo que ver para que él lo pusieran en prisión, ¿no? Entonces es la paradoja, pero yo pienso que la controversia más grande, y que yo creo que los llevó a hacer esto, es que el doctor Roquet nunca se asoció a la Sociedad de Psiquiatría. Entonces todos sus trabajos los hizo de manera independiente, y al ver que él estaba teniendo, pues, ¿por qué no decirlo?, éxito, entonces pues siempre hay, como en todos lados, envidias, intrigas. No sé si quieres agregar algo más. And you already covered this one, right? The special, okay. ¿Qué sucede en una sesión de psicoterapia de psicosíntesis? Bueno, rápidamente voy a pasar por los elementos, ¿no? Ya mencioné que empezaba con un grupo sin líder, ¿no? De 2 horas de duración, en que los pacientes entraban y hablaban abiertamente el uno del otro. A la jornada en que entraban al
la intensa experiencia que iban a tener juntos todos, ¿no? Entonces entraba después de eso a la sala de sesión, y era una sala como de 20 por 12 pies de tamaño, ¿no? Y habían proyectores en una mesa en la parte de atrás y tocadiscos, y entonces había una mesa cubierto con diferentes plantas sagradas y medicinas que se iba a utilizar en la sesión. A diferentes personas se le daba diferentes medicinas en diferentes etapas de la terapia. Entonces esto todo, la gente venía, recibía su medicina uno por uno, pero se empezaba a tocar los tocadiscos, la música, transparencias de todo diferente tipo de estímulo, de toda la vida, de todo, de lo prohibido, de lo bello, de lo bonito, de lo feo, todo pasando en un estímulo en la pared, y los pacientes viendo esto, y la música viniendo más y más rápido, más y más intenso, y más combinaciones de diferentes sonidos, hasta llegar a una dimensión caótica. A veces Salvador hablaba de que le daba a la gente una ida y vuelta a la locura, ¿no? Y en este periodo de caos podía la persona entrar en locura. Para mí, como investigador, lo que era interesante es que esto ayudaba a los elementos de los efectos de las plantas sagradas en abrir las defensas y poder dar estímulos que podían regresar a la persona a experiencias de trauma o de dificultad que habían tenido en diferentes etapas en su vida. Así que había gente viviendo toda clase de diferentes cosas que habían pasado con ellos, ¿no? Entonces, bajaba la música, bajaban los efectos, bajaba la música, bajaban los estímulos, ¿no? A través de un tiempo bastante largo, así que como a las 8 horas, algo así. Me sorprendió Roquet porque decía, vamos a acostarnos ahora, vamos a relajar por una hora, vamos a dormir. Y se acostaba todo el mundo a dormir, o por lo menos tener los ojos cerrados, ¿no? Y estar quietos. Y entonces empezaba la integración. Y eso era el trabajo tan especial y único que hacía Roquet, el trabajar con cada persona acerca de qué habían vivido y que compartieran con sus semejantes lo que habían vivido. Y a veces les daba escritos que habían hecho ellos para que les leyera al grupo, o escritos de la literatura que tocaban en los puntos importantes de lo que habían vivido. Era una terapia de grupo que continuaba por horas y horas y horas, y con un contenido emocional pero a fondos, ¿no? Y toda la gente compartiendo su experiencia. Entonces poco a poco iba como abriendo, empezaban a abrir ventanas, ¿no? Y puertas, porque había estado cerrado el cuarto, y venían la familia de los pacientes, y poco a poco se introducían miembros de la familia al grupo, y con llantos y abrazos y todo eso, y entonces ahí acababa una sesión. El tratamiento no era una sola sesión, el tratamiento era a través de muchas sesiones así, y a veces yendo a la sierra, así que era un viaje, y así que ese aspecto de una jornada que todos estaban haciendo juntos. ¿Cuáles son las controversias del trabajo del Dr. Roquet? Bueno,
el trabajo del doctor Roquet siempre fue una controversia, porque es una terapia profunda, es una terapia en la que el ser humano se está, como quien dice, quitando todas las capas y queda al descubierto. Y es una terapia muy, muy intensa. Entonces él era criticado porque decían que su técnica de su terapia era fuerte, pero él crea esta terapia de una manera muy formal. Fueron muchos años de estudio, y él siempre fue descubriendo en cada experiencia de sus pacientes las profundidades a las que ellos llegaban. Entonces, él decía, es que esto ya no es un análisis, ya yo tengo que hacer otra cosa, ya me estoy saliendo del psicoanálisis ortodoxo. Y entonces él conoció al doctor Robert S. Hartman y le habló de una prueba axiológica que él tenía, la cual usaba, pero le dijo, oye, Roquet, el trabajo que tú estás haciendo no es un análisis, es una síntesis, y de ahí surge el nombre de psicosíntesis, porque realmente se salía de todo, fuera del contexto de lo que era un análisis ortodoxo, y más que análisis era síntesis. Entonces él aprovechaba toda esta carga que el paciente iba conociendo, y por eso tenía la sesión de integración, donde él trabajaba con cada uno de sus pacientes de acuerdo a las vivencias y a la experiencia que iba teniendo. ¿Qué sucede? Para Roquet era muy importante, porque todas las neurosis, todas, incluso la esquizofrenia, la psicosis, para él decían que era falta de amor. Entonces su trabajo está basado en el amor. Las dos cosas más importantes que se consiguen con la síntesis, la psicosíntesis, es encontrar la sensibilidad y reintegrar la personalidad de cada individuo. Y es lo fundamental en el trabajo. Y siempre también él se dio cuenta de la parte espiritual que había en cada uno de sus pacientes. Es hablar como del Dios inconsciente de Viktor Frankl, que cada uno de nosotros tenemos en esencia. Entonces, de ahí la importancia de todo este trabajo, que además es un proceso, es diferente, claro está, al trabajo que hacen los curanderos, al trabajo que hacen las sacerdotisas, porque ellos los usan para curarse de enfermedades, ¿sí? En el caso del doctor Roquet, él lo puso específico para la salud mental. Claro, somos seres integrales, pero si tú trabajas sobre tu mente y puedes resolver alguna situación, efectivamente te va a repercutir en tu organismo. Pero básicamente fue todo el trabajo del doctor Roquet, que le llevó 38 años de su vida. Me acuerdo cuando me contó Salvador que se llamaba su psicoterapia psicosíntesis. Era el año 1972 en Maryland, y le dije, pero doctor Roquet, ese nombre ya ha sido usado. Hay un italiano que se llama Roberto Assoglioli que ya inventó la psicosíntesis. Me dijo, Richard, no hay nada nuevo bajo el sol. Yo me quedo con el nombre que le puse, psicosíntesis. ¿Por qué es desconocido el trabajo del Dr. Roquet en el mundo? Bueno, hemos estado hablando aquí del costo enorme
a la humanidad y a la sociedad de prohibir estas sustancias, ¿no? Del costo intelectual, que se prohibieron ignorando miles de papeles científicos que decían que eran lo más interesante para la psiquiatría. Y nuestras profesiones se fugaron, se salieron huyendo. ¿Verdad que no es interesante, que no sirve para nada? Tuvieron tanto miedo de la fuerza de la represión que ninguno se paró a decir, mira, no, esto sí tiene valor. Hasta llegar los tiempos de Salvador. Nosotros en el instituto en Maryland éramos los últimos en los Estados Unidos haciendo estudios con estas sustancias. Todos los demás habían dejado, ¿no? La fuerza de la represión era intensa, 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 y nadie quería perder su reputación profesional diciendo que esto servía, ¿no? Y sí sirve. Y sí, es importantísimo ahora el maravilloso trabajo de los ingleses que están haciendo, observando el cerebro bajo los efectos de LSD. Están observando ahora los efectos de la ketamina, que fue una sustancia que Roquet inició trabajos con ketamina en los 1960s en México. Y ahora la psiquiatría dice que ketamina es la droga más interesante en 50 años. Pero nadie sabe que se inició el trabajo aquí. Y están observando ahora que la ketamina tiene un efecto en el habenulum, que es una pequeña parte del tálamo en donde guardamos sentimientos oprimientes de nuestro mismo, ¿no? De sentimientos malos, depresivos, pues, y que interrumpe eso, y que tiene el efecto de ser un antidepresivo instantáneo. Así que te imaginas, para la gente que se quiere suicidar, el poder tener algo instantáneo, pero fallan y no lo entienden bien, porque como es, aunque no es planta sagrada, tiene principios parecidos, tiene su aspecto psicodélico que revela la personalidad, y la medicina todavía no está equipado para poder manejar bien esos efectos, que los manejaba tan bien Salvador Roquet. Y bueno, es triste porque realmente el trabajo del doctor Roquet tiene sus aportaciones. Él trabajó con sustancias naturales, desde luego también con las sintéticas, como les está hablando Richard del ketalar, pero encontró, por ejemplo, en la región Mije, por accidente le dieron una planta y la probaron y era una datura. Y es el alucinógeno natural más potente. Es el efecto de esta sustancia, de la datura, que es la escopolamina, te lleva directamente a la locura y tiene un efecto duradero. Y es el primo hermano del toloache, que seguramente en el caso de este chico que fue desaparecido, le dieron eso. Ahí se los dejo nada más sobre la mesa. ¿Cuál es importante el trabajo del Dr. Roquet para el futuro? Yo siento lo más importante es su modo de utilizar, su modo de estudio. Fue donde la población que tenía más experiencia, generaciones de experiencia con usar plantas sagradas, fue a entender cómo la usaron. De veras puso atención y quiso entender a fondos. No se toca el tambor así, ellos lo tocan así, por esto yo lo toco así, yo fingiendo ser indígena, ¿no? No, a fondos.
¿qué son los principios aquí? ¿Cómo puede trasladar esto a otra cultura, que es la cultura dominante, la cultura de él, la cultura mía? ¿Cómo podemos hacer rituales que tengan efectos profundos con el uso de estas sustancias para curar a la gente? Y eso de de manejar el medio ambiente, porque todos los terapeutas psicodélicos entienden que es diferente de otras terapias, porque estas sustancias dependen tanto de la actitud de quien los usa o los administra, y del medio ambiente en que están y de la relación dentro de la cual son consumidas, ¿no? Y la idea no es copiarse de otros, sino entender a fondo qué están haciendo. Ellos son seres humanos, yo soy un ser humano. Dentro de mi cultura, con las herramientas de mi cultura, puedo yo fomentar algo parecido a lo que están haciendo ellos. Sí, el doctor Roquet dijo que él no era un chamán, que él era un científico, y no porque no quisiera que le dijeran chamán, sino simplemente porque respetaba y respeta cada quien en su lugar, cada quien en sus conocimientos. Aprendió de los indígenas, desde luego, y él, una de las cosas que aprendió es la dosificación de todas estas sustancias. Además, aprendió que los cantos religiosos es uno de los hilos conductores para poder ir en este viaje. Gracias. A mi esposa y yo estamos tratando de usar mis años de trabajo con Salvador Roquet y los entendimientos como parte de entrenamientos que estamos haciendo nosotros para psicoterapeutas con psicodélicos, ¿no? Y entrenarlos de toda esta sabiduría tan rica que tenía él, cómo pueden entender ellos las maneras de manejar el medio ambiente, de relacionarse con sus pacientes, de relacionarse con los efectos de las drogas y del medio ambiente, por ejemplo, en un grupo, cuando se usa en una forma grupal. Porque Roquet era médico de salud pública y su psicoterapia era una psicoterapia con dimensiones importantes al nivel de salud pública. Tenía 300 pacientes a la vez. Digo, no es que era un hombre de una fuerza enorme, no es que todo clínico puede hacer eso, pero era una cosa que podía dar acceso a un viaje al alma que cura y que da información sobre cómo vivir una mejor vida, ¿no? Sobre cómo amar mejor a la vida y a los semejantes. Gracias, con esto concluimos. Pues vamos tomándole un tiempo al receso, ya estaríamos en receso, pero pues sí vale la pena continuar con las preguntas. Creo que primero fue él y luego Juan. Rápidamente, muchas gracias, las dos ponencias realmente extraordinarias. Y quiero hacer un comentario y luego una relación entre ambas que creo que puede ser útil. Un comentario nada más a Nidia y a Magali, que creo que es importante porque dejaron un poco fuera a los científicos sociales, ¿no? El científico social ya a finales de 1919-1920, por lo menos Gómez Mayefert, ¿no?, hace probablemente una de las mejores etnografías que se ha hecho sobre la marihuana en este país. Él es discípulo de Boas y de varios antropólogos importantes norteamericanos, pero que llega a México y hace una monografía sobre la marihuana, sobre
quiénes la usan, cómo se llama, etcétera, etcétera, cómo se forja, etcétera, etcétera. Es un trabajo de científico social que vale la pena recoger y que además está absolutamente ninguneado, ¿no? O sea, nadie lo conoce, nadie lo cita, lo publica en Estados Unidos y lo publica en México, y es un trabajo de primera, y es un etnógrafo el que hace eso. Yo creo que vale la pena llamar la atención sobre eso, y creo que tanto Salazar Viniegra como Roquet, y esto es parte del comentario, son víctimas de un fenómeno que es muy fuerte en este país, que es el prohibicionismo en el fondo, ¿no? O sea, toda la línea del prohibicionismo, que hay que reconocer que dentro de la propia psiquiatría y dentro de las ciencias duras también tiene un enorme peso. Y uno de los grandes caciques dentro de la psiquiatría es precisamente De la Fuente, ¿no? De la Fuente no solamente atacó a Roquet, atacó también a Salazar Viniegra, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante también conocer al enemigo, ¿eh? O sea, De la Fuente es un personaje que yo creo que fue particularmente nocivo para la psiquiatría mexicana, ¿no? Y no solamente para la psiquiatría mexicana, yo creo que para la medicina mexicana, porque creó precisamente un cacicazgo que continuó hasta su esposa y su hijo, ¿no? O sea, que yo creo que sí valdría la pena tener un poco claro esta dimensión de estos caciques, ¿no? Culturales o científicos, que realmente le han hecho un enorme daño a este país en términos de avance científico también y de conocimiento. ¿Puedo hacer un comentario? Gracias por su comentario. Es muy enriquecedor, porque realmente no sé si actualmente se esté llevando el libro de Ramón de la Fuente en la materia de psiquiatría en la facultad, y se sigue llevando. Entonces, bueno, eso me costó que me reprobaran por ser hija de Roquet, ¿sí? Tuve que presentar examen extraordinario, pero bueno, es un legado. Es un legado que el doctor Roquet deja a todos los científicos, y pues valdría la pena retomarlo. Sí, muchas gracias por este panel apasionante, los temas y las presentaciones. Mucho que decir, me voy a enfocar solamente en la parte del doctor Roquet. Yo lo que sé sobre él en términos de su biografía es a través de Janine Rodiles. Su biografía, mi primera pregunta muy breve es justamente qué piensan ustedes, en particular usted, Ivonne, sobre esa biografía, digamos, si es fiel y si representa lo que fue el doctor Roquet. Por otro lado, también creo que es importante mencionar que estas plantas, como decía el doctor Jensen, y ustedes mismos lo dijeron, vienen de un contexto muy particular, ¿no? Es decir, etnias que llevan siglos trabajando con esas plantas, y algo que sucede muchas veces, desgraciadamente, es que alguien va al Amazonas o va con los huicholes, ¿no? Y entonces estamos ahí un rato con ellos, comemos peyote, ayahuasca, lo que sea, y entonces ya nos sentimos de alguna forma conectados y con la capacidad de reproducir o hasta dar terapias, ¿no? Entonces lo que vemos también es mucha deriva, y lo vemos actualmente. Entonces yo no estoy diciendo que sea el caso del doctor Roquet, pero en lo personal, sí, yo pienso que es tan grandes los universos de estas plantas que son una forma de vida en realidad, ¿no? El peyote está en el corazón, como decían aquí en el panel anterior, ¿no? Está en el corazón de una cultura, ¿no? ¿Quieres conocer el peyote? ¿No? Es toda una vida para estar realmente comulgando con esa planta y con esa cultura y conocerla a fondo, de manera que si quisieras tú dar terapia, o si yo me atreviera a dar peyote a alguien, ¿no? La verdad sentiría que tendría que tener, no sé, 20 años por lo menos caminando con los Wixárika para poder atreverme, ¿no? Digamos, a hacer eso. Entonces, lo que vemos hoy día es algo que en su momento sabemos que con el doctor Leary y otros pioneros, ¿no? En la difusión masiva, ¿no? De estas medicinas, pues lo sacaron de su contexto, y desgraciadamente creo que en un contexto masivo hay muchos riesgos de deriva, y lo que tenemos justamente es todavía hoy día, porque sabemos que hay gente que ha seguido también la técnica o métodos del doctor Roquet, y yo de primera mano sé que ha habido casos en donde simplemente
tenemos daño, ¿no? O sea, es decir, no todo es bonito y no todo es positivo, ¿no? ¿Qué hacemos con esos casos? Es decir, ¿cuál es el seguimiento que se le daba? Doctor Roquet me parece que era increíble, un ser humano increíble, y tenía una capacidad muy especial, pero la gran mayoría de personas quizás no la tengamos. Entonces, ¿qué hacer para esos casos en donde sacamos las plantas de su contexto y en segundo lugar hacemos una especie de ingeniería mental en estas sesiones, ¿no? Que por lo que yo leí eran muy cuidadas, pero sabemos hoy día que mucha gente nomás te da ayahuasca, te pone tus audífonos y se va y adiós, ¿no? ¿Qué hacemos con esos casos? Y hay muchos y desgraciadamente cada vez más. Entonces yo estoy totalmente a favor del uso de las plantas sagradas, pero un uso responsable, sabio, o sea, con sabiduría, con conocimiento y con mucho, pero mucho cuidado. Eso no está al alcance, creo que, de la masa. Sí, precisamente por eso les decía que la terapia que él creó no es una terapia improvisada, es una terapia completamente formal y es todo un proceso. Roquet tenía todo un proceso bien establecido, iba usando las sustancias, dependiendo del paciente, las dosificaba y le iba a dar sesión por sesión, hasta llegar al punto de poderle dar los hongos o el peyote, según la problemática de cada paciente. Por eso les digo, es un proceso. Yo, personalmente, no me aventaría una experiencia. Personalmente les digo que no, ni con cualquier persona, ¿sí? Porque sé a lo que te puede llevar esto. El doctor Roquet sacó a muchos pacientes que se quedaron en esa segunda etapa, que era la etapa de cuando surge todo el inconsciente, y entonces los hippies o las personas que utilizaban estas sustancias decían que habían tenido un mal viaje, y el doctor Roquet sacó a varios de este mal viaje. Entonces sí, estoy de acuerdo completamente contigo, es un trabajo que tiene muchísima responsabilidad y que no lo puede hacer cualquiera, ¿sí? Salvo los curanderos o los sacerdotes sacerdotisas que lo usan y que es una práctica milenaria y que ellos saben y pueden guiar a la persona a buen puerto. Completamente de acuerdo contigo. Es un riesgo, es un riesgo. Lo que sucede es que muchos dicen que están haciendo el trabajo de Roquet, pero ni siquiera fueron sus discípulos y han tomado de aquí y han tomado de allá y han dicho, esto me lo enseñó Roquet, y eso no es una enseñanza de Roquet, es una desvirtuación de todo su trabajo, que es completamente científico totalmente. Por eso él se decía, yo no soy un chamán. Y en cuanto a la biografía que tú dices que escribió la periodista Janine Rodiles, pues no estoy muy de acuerdo con ella, pero bueno, tiene en esencia, es que es difícil hacer una biografía de un personaje, ¿no? A veces podrás estar de acuerdo con ciertas cosas, a veces no. A lo mejor te tocó a ti oír de voz propia de la persona, entonces tú dices, bueno, esto está distorsionado o esto no está, pero bueno, digamos que es más o menos una biografía. Ojalá no, sería bueno, ¿verdad? Una última pregunta para después ya dar chance de cambiar de sala, etcétera, los que se quieren ir. Bueno, primero agradecer la oportunidad de tener estas conferencias aquí, y mi pregunta va enfocada a conocer si hay alguna iniciativa, algún proyecto, no sé, algo en marcha para dar a conocer este contenido de lo que es la obra del doctor Roquet, y me refiero no solo al uso de plantas, me refiero a la metodología, a la comprensión profunda del trauma, a dilucidar realmente qué es el trauma. Mencionaron una frase interesante de que él habló algo así como que era una falta de amor, o sea, como esa comprensión profunda de realmente qué anda mal en
en la psique de una persona traumatizada. Siento yo, está faltando mucho en las universidades actuales, hace mucha falta, así que no quiero echar pedradas, pero creo que hay una hegemonía bastante fuerte de la corriente cognitiva conductual que se está alejando de este otro enfoque, de un enfoque más de comprender el medio ambiente, la crianza, la falta de amor, el trauma, todo esto. Siento que las universidades actuales se están alejando de ello, sobre todo pues aquí en México muy rara vez se habla de trastorno de estrés postraumático desde un enfoque del desarrollo. Y mi pregunta, ya concretándola, es, quisiera conocer qué proyectos hay actualmente para dar a conocer el trabajo del doctor Roquet, sobre todo entre universitarios y entre gente joven, que pues a final de cuentas van a ser el futuro de quienes puedan retomar las ideas de este médico. Bueno, quiero decirte que yo nunca había participado en una ponencia del doctor Roquet hablando sobre él. No hay algún proyecto, yo creo que este es un inicio, el que yo haya aceptado la invitación de Richard a participar como coparticipante, porque realmente él iba a presentarlo. Y bueno, yo estoy abierta, si se quieren acercar y conocer su trabajo, pues podemos hacer algo, porque sí es muy importante. Considero que el trabajo del doctor Roquet sigue vigente y es muy importante en esta época donde todos quieren que todo se resuelva rápidamente, y donde hay una intolerancia, donde hay una indiferencia hacia los semejantes. Entonces, tienes razón, es importante, porque las generaciones que vienen les hace mucha falta.